¿Alguna vez has estado en tiempos de silencio, cuando no hay señales, ni voces, ni certezas, y tu corazón se pregunta, ¿será que Dios sigue viendo todo esto? Es en esos momentos que historias como la de Esther se convierten en bálsamo para el alma. Una joven común, sin influencia, sin padres, sin rumbo definido. Una huérfana judía en medio de un imperio extranjero. Aparentemente, una más entre miles. Pero Dios, sin pronunciar una sola palabra, ya estaba escribiendo un nuevo destino para ella. Y tal vez, como Esther, tú también estés viviendo un capítulo donde todo parece demasiado ordinario, demasiado silencioso, demasiado confuso. Pero es precisamente ahí donde Dios comienza a actuar. Esther no tuvo visiones, no escuchó la voz de Dios, no presenció milagros sobrenaturales, simplemente fue llevada al palacio como tantas otras. Pero había algo diferente en su historia. La mano de Dios operaba entre bambalinas. Lo que parecía casualidad era dirección. Lo que parecía injusticia era parte de un plan. Lo que parecía insignificante era el comienzo de algo grandioso. Y así es como Dios obra muchas veces, sin alarde, sin estruendo, pero con precisión eterna. Un hilo de gracia entrelazando vidas comunes con propósitos eternos. Imagina el dolor silencioso de quien crece sin padre ni madre, en una tierra donde su pueblo es extranjero, su fe cuestionada y su identidad debe ocultarse. Esther llevaba todo eso en su corazón, y aún así fue elegida, no por su fuerza, sino por su disposición a obedecer, no por su preparación, sino por su entrega. Fue conducida al palacio sin entender el motivo, sin comprender el camino, pero Dios había planeado cada paso, y esto nos recuerda que no necesitamos entender todo para formar parte del plan de Dios. Basta con estar dispuestos. Entrega tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Salmo 37:5. Esta verdad se revela con poder en la trayectoria de Esther. Ella desconocía los detalles, pero confió, y Dios obró. Así también en tu vida. Quizás ahora no lo veas, pero hay un camino siendo labrado. La ausencia de señales no significa ausencia de cuidado. El silencio no es abandono. A veces es en el silencio donde Dios habla más fuerte y en el anonimato donde prepara sus mayores instrumentos. Esther fue una respuesta oculta, una semilla plantada en tiempo de sequía. Una mujer ordinaria colocada en un lugar extraordinario para cumplir un propósito eterno. Tal vez pienses que ya no hay lugar para ti en la historia de Dios, que tu etapa pasó, que tus heridas te detienen, que careces de valor, pero escucha con el corazón. Dios sigue escribiendo con vidas sencillas. Levanta a personas comunes para cumplir promesas que parecen lejanas. Lo que parece azar puede ser providencia, lo que parece final puede ser un inicio, y lo que parece silencio puede ser el momento en que Dios más está cerca. Esta es la historia de Esther, y puede ser también la tuya. Porque cuando Dios obra en silencio, no deja de ser Dios. Sigue siendo autor de nuevos comienzos, y tu destino aún está escrito por sus manos. ¿Cuántas veces en el silencio del corazón surge la duda que nadie ve? ¿Habrá aún un propósito para mí? Para muchos adultos y ancianos, esa pregunta es una sombra constante. El tiempo pasó, los hijos crecieron, las fuerzas flaquearon, y la sensación de inutilidad pesa como un fardo difícil de llevar. También hay quienes erraron en el pasado y ahora creen no tener lugar en los planes de Dios. Pero es justamente ahí donde la historia de Esther se levanta como respuesta celestial. Esther también tuvo miedo. Titubeó. Ante la gran amenaza que pendía sobre su pueblo, pudo haber optado por el silencio. Y por un momento lo hizo.
pero le llegó una palabra que resuena aún hoy en corazones inseguros. Está escrita en Esther 4:14. ¿Quién sabe si para un tiempo como este has llegado a ser reina? Esa frase no solo fue para ella. Es un llamado para todo aquel que, aún temblando por dentro, mantiene fe en el corazón. La valentía bíblica no nace de la ausencia de miedo, sino de la decisión de actuar a pesar del miedo. Esther nos muestra que obedecer a Dios no exige fuerza humana, sino disposición espiritual. No era fuerte por naturaleza, ni estaba preparada por formación, pero lo que tenía, Dios lo usó. El silencio que cargaba se transformó en intercesión. El temor que sentía se convirtió en acción, y la joven que pudo quedarse en silencio se alzó, no por confiar en sí misma, sino por confiar en el propósito divino. Esta es una lección profunda para quienes se sienten pequeños, olvidados o desanimados. Dios no depende de tu seguridad en ti mismo. No espera que seas perfecto para usarte. Solo desea que estés disponible. Aunque tu pasado te acuse, tu edad avance o tus errores te persigan, Dios te sigue mirando con ojos de propósito. Nada de lo vivido anula lo que aún puede hacer a través de ti. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Esta verdad es el fundamento para corazones quebrantados. El llamado persiste aun cuando te sientas incapaz. La voz de Dios no se apaga por tu inseguridad. Al contrario, es en medio de la inseguridad donde habla con más poder, porque es ahí donde su gloria no será la tuya, sino la de Él. Esther nos enseña que basta un paso de fe, un paso de valentía, un paso hacia aquello para lo que Dios te ha llamado. No serás reina en un palacio quizás, pero hay personas a tu alrededor que necesitan tu presencia, tu oración, tu palabra. Puedes ser el puente entre el dolor y el consuelo, entre el problema y la solución, entre el miedo y la fe. Dios aún usa a quienes dicen, tengo miedo, pero lo haré. Esa es la verdadera valentía espiritual. Y hoy Dios te dice, ¿quién sabe si para este tiempo te preparé en silencio con lágrimas y pruebas para usarte de maneras que ni imaginas? No es tarde, no estás fuera de propósito. Hay tiempo, hay llamado y hay vidas que esperan lo que solo tú con tu historia puedes ofrecer. Hay momentos en que todo parece demasiado callado. Las oraciones suben, pero el cielo parece cerrado. Las lágrimas fluyen, pero no llega respuesta. El corazón clama, pero solo haya silencio. Esta es una de las penas más profundas del camino espiritual. Sentir que Dios está ausente. Muchos, especialmente quienes han sufrido pérdidas, enfermedades o crisis familiares, saben cuán hiriente es ese silencio. Parece abandono, parece olvido, parece el fin. Sin embargo, la historia de Esther nos revela algo precioso. La ausencia de ruido de Dios no implica que Él no esté obrando. De hecho, puede estar actuando con más intensidad que nunca tras bambalinas. En el libro de Esther llama la atención algo sorprendente. El nombre de Dios jamás aparece. No hay profetas, ni ángeles, ni milagros visibles, ni visiones explícitas. Todo ocurre en el ámbito humano. Decisiones, elecciones, riesgos. Pero quien observa con ojos espirituales ve que cada detalle fue alineado con cuidado. La llegada de Esther al palacio, el descubrimiento del complot de Amán, el valor de Mardoqueo, el favor del rey, nada fue azar. Era la mano de Dios hilando cada escena en silencio. Esta revelación cambia nuestra perspectiva de la vida. Porque a menudo esperamos oír a Dios con los oídos, pero Él habla con las circunstancias. Queremos sentirlo con emoción, pero Él está en la fidelidad del día a día. Su silencio es, muchas veces, una estrategia, no porque se haya distanciado, sino porque prepara algo aún desconocido,
Como un bordado visto por el revés, todo parece confuso, desordenado. Pero del otro lado se forma un diseño perfecto, una historia que solo cobrará sentido al contemplarla en su totalidad. Quizás atravieses esa etapa, orando sin respuesta, luchando sin frutos, enfrentando dolores invisibles a otros. Y eso te hace sentir pequeño, olvidado, descartado. Pero hoy la palabra te recuerda, Dios sigue ahí. No necesita manifestarse para estar presente. Sigue siendo Dios, incluso en el silencio. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Dios tiene proyectos, incluso cuando no los percibas. Escribe nuevos capítulos, aunque todo parezca detenido. Y así como Esther fue instrumento en un tiempo sin milagros, tú también puedes serlo en época de silencio. Tu oración tiene poder, tu fidelidad, valor, tu amor silencioso en casa, notado por el cielo, tu intercesión por hijos, nietos, vecinos, todo está registrado por Dios. Él no olvida a quien, sin señales, persevera en la fe. Hay un llamado oculto en cada etapa de la vida, incluso en la vejez, la enfermedad o el duelo. Hay un propósito esperando florecer. Como una flor que brota al final de la estación, sorprendiendo con su belleza, hay misiones que solo emergen en la madurez espiritual. Esther no imaginó ser la respuesta para su pueblo. No poseía dones admirables ni posición deseada, pero Dios vio su corazón y la ubicó justo donde la necesitaba. Así eres tú, quizás fuera del foco, quizás tu presencia pase inadvertida, pero puede ser la pieza clave que cambie el destino de un hogar, una generación, una vida. Si hoy te sientes invisible, recuerda, el nombre de Dios no aparece en Esther, pero su mano guía cada línea. Tu historia puede parecer sin rumbo, pero Dios está en cada detalle y en su momento todo cobrará sentido. El silencio se romperá. Verás que Él estuvo contigo todo el tiempo. Existe un dolor silencioso que pesa cada día, la sensación de inutilidad, de que el tiempo voló y ya no hay espacio para soñar, actuar o servir al reino de Dios. Muchos lo experimentan al entrar en la madurez de la vida. Las fuerzas flaquean, la salud titubea, los hijos ya no dependen tanto. Los días se repiten y el corazón pregunta, ¿qué aún puedo hacer por Dios? La historia de Esther responde con ternura y firmeza. El propósito no caduca con el tiempo ni se apaga con la edad. No depende del vigor físico, sino de un alma dispuesta. Esther no escogió el palacio, ni eligió los caminos que la trajeron allí, pero en el momento preciso decidió no callar. Aceptó interceder y eso marcó la diferencia. Así también sucederá con quienes en silencio permanecen disponibles para Dios. Puede que estés lejos de los reflectores, pero no al margen del plan. Quizás no poseas la misma energía, pero sí algo que el tiempo mejora: sabiduría, sensibilidad, madurez espiritual. Esos tesoros, Dios los usa para transformar vidas. Puedes ser consejero en la crisis de alguien, una abuela de oración que sostiene nietos con plegarias, un esposo que, aunque sufra, ora por su mujer, o esa señora de ojos cansados que aún haya fuerza para leer la palabra y compartir esperanza. Los que confían en el Señor son como el monte Sión. No se mueve, permanece para siempre. Salmo 125:1. Permanecer, esa es la clave. Aunque no puedas correr, puedes quedarte firme. Aunque no hables mucho, puedes orar. Aunque nadie vea, Dios ve. La fidelidad en lo oculto pesa más en el cielo que cualquier logro visible. Ahí reside el propósito, en ser presencia de Dios donde estés. Esther fue como un faro en la oscuridad de un imperio ajeno a Dios. No necesitó desplazarse ni abandonar el palacio. Simplemente encendió su luz en el instante oportuno. Y tú también puedes ser ese faro. Un faro no anda,
pero su luz alcanza lejos. Puedes hallarte en casa, en un hospital, en un entorno silencioso, y tu luz cruzará generaciones, familias, vecindarios. Dios no te pide hacer de todo, sino permanecer encendido. Tu etapa no es el final, sino el suelo donde Dios quiere plantar semillas eternas. Si sigues confiando, perseverando y ofrendándote en oración, serás como una lámpara encendida en la oscuridad. La luz no grita, pero ilumina. Eso es lo que Dios quiere de ti ahora, que tu vida siga siendo luz, donde y como sea. Porque aún hay propósito, aún hay misión, aún hay algo precioso que Dios desea hacer a través de ti. Hay temporadas en que todo parece desconectado. Cicatrices del pasado, pérdidas inexplicables, decisiones difíciles que aún duelen en la memoria. Y surge esa pregunta silenciosa: ¿por qué esto me pasó? ¿Dónde estaba Dios cuando mi historia parecía desmoronarse? Estas preguntas no indican debilidad, sino humanidad. Llegan cuando miramos atrás y vemos fragmentos sin conexión, hilos sueltos, piezas incompletas que no forman un dibujo. Pero al observar la historia de Esther, algo poderoso se revela. Era huérfana, pertenecía a un pueblo olvidado, fue llevada al palacio contra su voluntad, enfrentó la muerte, vivió entre enemigos. Y aún así, Dios la usó para salvar a toda una nación. Ninguna de esas partes, por separado, parecía noble, santa o espiritual, pero Dios tejía, hilo a hilo, lágrima a lágrima, silencio a silencio, formaba algo que Esther solo comprendería al final. Su pasado no fue error, sino preparación. Esa es la belleza de un Dios que borda con hilos invisibles. Transforma orfandad en compasión, silencio en escucha, miedo en fe. Cada punto oculto de tu historia puede alinearse al gran diseño de la gracia divina. Quizá aún no lo veas, quizá todo parezca confuso, pero cree, el manto de tu vida está en manos de un Dios que convierte dolor en testimonio, pérdida en misión, fragilidad en fortaleza. Esther llegó a ser reina sin buscar corona. Fue elegida no por su perfección, sino por su disponibilidad. Colocada en tiempo y lugar precisos, con el corazón dispuesto. Esto nos enseña que el valor de nuestra vida no radica en el control que ejercemos sobre ella, sino en la confianza de que Dios guía cada paso, aun cuando todo parezca oscuro. Y esa confianza Él desea reavivar en ti hoy. Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todas. No solo las buenas, también las confusas, las difíciles, las dolorosas. Cada hilo, cada herida, cada silencio será usado por Dios para conformar el propósito que trazó sobre ti antes de nacer. Lo que parecía sin sentido será bordado. Lo que parecía perdido será restaurado. Hoy Dios te invita a entregar cada fragmento, los visibles y los ocultos, los comprendidos y los que aún duelen, porque Él está tejiendo, y el manto que forma sobre ti es de redención, amor y misión. No fuiste olvidado, estás siendo transformado. Al igual que Esther, fuiste preparado para un tiempo como este. Aunque ahora solo veas el revés, pronto apreciarás la belleza completa del bordado final. Comprenderás, Dios estuvo allí todo el tiempo, tejiendo, salvando, amando.